Hoy vamos a resolver este otro ejercicio que nos propone y que dice determinar por tablas de verdad si la proposición es una tautología, contradicción o contingencia. Tautología cuando nos da todo verdadero, contradicción todo nos da falso y contingencia cuando nos puede dar verdaderos y falsos. Ya, empezamos. ¿Qué tenemos? P entonces no Q y P, todo esto en corchetes. Disyunción exclusiva de no P y Q, ¿no? Para empezar a realizar nuestras tablas de verdad, tenemos que utilizar, recordando, esta pequeña fórmula que es 2 elevado a la n, que va a ser igual a que n es la cantidad de proposiciones que tenemos. La cantidad de proposiciones que tenemos. En este caso tenemos P, Q. P se vuelve a repetir, P igual y Q se vuelve a repetir. Entonces solo tenemos P y Q. Tenemos 2. 2 elevado a la n. 2 elevado a la n va a ser igual a 2 elevado a la 2, que va a ser la cantidad de dos proposiciones que tenemos, igual a 4. Y este 4 quiere decirnos que es la cantidad de filas que vamos a tener en nuestra tabla, o también la cantidad de combinaciones posibles que va a tener nuestra tabla correspondiente de la proposición. Empezamos entonces. Tenemos lo que es P y tenemos lo que es Q. Tenemos 4 combinaciones posibles. Empezamos de verdadero, falso, verdadero y falso. Empezando del lado derecho. Ahora para P va a ir lo que es el doble. El doble. Vamos a tener dos verdaderos, verdadero, verdadero y falso, falso. Ahora, para continuar, realizamos lo que es nuestra correspondiente tablita, trazándonos una línea lo suficiente para que entre nuestra proposición que nos dan. Ya, una vez teniendo esto, copiamos la proposición que nos dan, que es P, entonces no Q, todo esto en paréntesis, y P. Disyunción exclusiva, no P y Q. Ya, ¿qué es lo que vamos a realizar? Vamos a realizar primero lo que es para P, ¿no? Directamente para P, luego para Q, para P, y luego vamos a unir con este entonces, este P y este Q. ¿No? Empezamos directamente. P. P nos dice que es solamente P, la proposición P, no sufre ninguna negación ni nada, entonces es P. Y P para nosotros es verdadero, verdadero, falso, falso. Entonces copiamos lo mismo. Verdadero, verdadero, falso y falso. Q, no Q. No Q es negarlo al Q. Nosotros tenemos el Q que es verdadero, falso, verdadero y falso. Entonces el no Q va a ser negarlo, cambiarlo. Lo que era verdadero se va a volver en falso. Y lo que era falso se va a volver en verdadero. Tenemos verdadero. Entonces el verdadero se va a volver en falso. El falso se va a volver en verdadero. El verdadero se va a volver en falso. Y el falso se va a volver en verdadero. Listo, ya tenemos. Ahora podemos hallar entre estos dos. Entre estos dos un resultado que es el entonces. El entonces, haciendo recordatorio de qué es el entonces, en el entonces solo nos interesa el antecedente que sea verdadero y el consecuente que sea falso. Y como resultado final vamos a tener un falso. Esto en el entonces. Toda la tabla del entonces, la parte que más nos interesa es esto. Antecedente verdadero, consecuente falso, falso. Resultado falso. Y utilizamos eso. Buscamos verdadero. Tenemos verdadero. Su consecuente es falso. Ah, entonces va a ser falso, ¿no? Va a ser falso. El otro, antecedente verdadero, consecuente es verdadero. No nos interesa, tiene que ser antecedente verdadero, consecuente falso para que nos dé falso. Entonces, no. Y los demás es falso. Su antecedente mismo y es falso, entonces ya nos interesa. Entonces todo lo demás lo llenamos con verdadero, 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 de forma directa. No es necesario memorizar la tabla. Solo lo que nos interesa en el entonces nos interesa que el antecedente sea verdadero, el consecuente sea falso y el resultado va a ser falso. En todo lo demás va a ser verdadero. Listo. Pasamos a la siguiente. En la siguiente nos dice P. P ya tenemos que es verdadero, verdadero, falso, falso. Es lo mismo. No sufre ninguna negación, nada. Entonces copiamos. Va a ser verdadero, verdadero, falso y falso. Ya tenemos. Ahora, como ya tenemos esto, pasamos a hacer la combinación correspondiente. Podemos realizarlo de otro color con lo que es el resultado que hemos encontrado anteriormente dentro del paréntesis. Todo este paréntesis, compáralo con este P, ¿no ven? Entonces todo el paréntesis. Ya hemos obtenido el resultado del paréntesis, que es este falso, verdadero, verdadero, verdadero. Entonces, ahora con el P. En el I, ¿qué nos interesa en el I? Nuevamente haciendo recordatorio, en el I, para el I,
nos interesa que sean verdadero, 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 y nos va a dar el resultado verdadero. Que ambos sean verdaderos para que nos dé un resultado verdadero. En todos los otros casos va a ser falso. Es lo que vamos a buscar. Pasamos a buscar entonces falso, no nos interesa. Verdadero, estamos comparando toda esta parte. Toda esa parte vamos a comparar. Entonces, falso no nos interesa. Verdadero, sí, nos interesa. Su consecuente es verdadero. Sí, ambos son verdaderos, entonces va a ser verdadero. Aquí tenemos otro verdadero, pero su consecuente es falso, no nos interesa. Verdadero, su consecuente es falso, no nos interesa. Solo nos interesa los que son verdaderos. Son verdaderos y es verdadero. Como ambos son verdaderos en esta parte, es lo que nos interesa. Lo demás vamos a llenarlo con puro falso, directo. Falso, falso, falso. Nuevamente recalcar que no es tan necesario aprender toda la tabla correspondiente, pero sí saber esto, que para el i necesitamos sí o sí saber que los verdaderos, antecedente verdadero, consecuente verdadero, verdadero. En todos los demás casos nos da falso y falso. Ya, pasamos al otro lado. Para la resolución del otro lado tenemos no P. No P es negar. Como hemos hecho en el mismo caso del negar el no Q, es lo mismo, no P. Para el P tenemos verdadero, verdadero, falso, falso. La negación es cambiar el verdadero por el falso. Este verdadero se va a volver en falso. Falso. El siguiente. Este verdadero se va a volver en falso. Y el falso se va a volver en verdadero. Verdadero y verdadero. Y Q nos dice. Q es lo mismo que tenemos. Verdadero, falso. Copiamos lo mismo. Verdadero, falso, verdadero, falso. Ahora, entre estos dos tenemos que realizar igual, ¿no? Realizar. Podemos hacerlo de otro color nuevamente y realizar lo que es. Entre estos dos vamos a obtener un resultado aquí. Y es lo mismo, es i. En el i que dijimos que necesitamos saber que sea verdadero, verdadero, y el final nos va a dar verdadero. Esto para el i. ¿Ve? Antecedente verdadero, consecuente verdadero, nos da un resultado verdadero. Este es falso. Falso, no nos interesa. Falso no nos interesa. Verdadero, sí nos interesa. Su consecuente es verdadero. Ah, va a ser verdadero entonces. Aquí tenemos verdadero. Su consecuente es falso. Ah, no nos interesa. Tienen que ser ambos verdaderos. Y va a ser verdadero en el i. Entonces, los demás llenamos con puro falsos. Falso, falso y falso. Listo, ya completamos esa parte. Ahora, finalmente vamos a hacer la disyunción exclusiva. Para la disyunción exclusiva podemos hacer nuevamente con otro color. Disyunción exclusiva. ¿Qué tenemos en la disyunción exclusiva? En la disyunción exclusiva, que también es conocida con doble, la disyunción exclusiva, que también es conocida por siendo recordatorio de cómo realizarlo o cómo encontrar de manera fácil como el i en entonces o el o, vamos a hacer el recordatorio. Vamos a tener las combinaciones posibles que va a ser verdadero, verdadero, falso, falso, o también las otras combinaciones que nos restan es el verdadero con el falso y el falso con el verdadero. Ya. En la disyunción exclusiva, lo que nos interesa es cuando ambos son iguales. Cuando ambos son iguales, nuestro resultado va a ser falso. Falso y falso. Cuando ambos son iguales. En los demás casos no nos interesa. Cuando ambos son iguales, nuestro resultado es falso. Es lo que vamos a buscar. Ahora, comparamos. Estamos comparando los colores de color verde. Falso, falso. ¿Son iguales? Sí. Entonces va a ser falso. Verdadero, falso. No son iguales. Falso, verdadero. No son iguales. Falso, falso. ¿Son iguales? Sí. Son iguales. Entonces, ponemos un falso. Y en los demás casos va a ser verdadero y verdadero. Finalmente ya tenemos nuestro resultado, que es falso, verdadero, ¿no? Haciendo recordatorio nuevamente que para la disyunción exclusiva necesitamos saber que ambos sean iguales. Ambos son iguales y nuestro resultado va a ser falso. Obtenemos entonces finalmente ese resultado y podemos poner, por tanto, resulta, como tenemos la combinación de falsos y verdaderos en nuestro resultado final, esto va a ser una contingencia. Resulta contingencia. Y nuestro resultado final sería esto. Nuestro resultado final. Si hubiera sido todo verdadero, hubiera sido una tautología. Si hubiera sido todo falso, una contradicción. Pero como tenemos falsos y verdaderos mezclados, nuestro resultado es una contingencia. Con esto estaría terminando otro ejercicio.